Bueno, ¿cómo les va? Me tengo que cortar el pelo, boludo. Me tengo que cortar el pelo. Mira que es este quilombo. Esto de acá no está sucio, es la sombra del micrófono, ¿ok? Pero no, pues se ve medio raro, parece que fuera una mancha que tengo acá. Y mira atrás, mira atrás. Veo cuatro crostes. ¿Qué está pasando ahí atrás? Alguna boludez vamos a tener que inventar en algún momento con... eh, no sé, alguna boludez vamos a tener que inventar con lo que tengo atrás, con el proyector. De paso, de paso cañazo, de paso cañazo. Nada, vamos a hacer un video, pero justo quería mostrarles esto, porque yo quiero que vean lo trastornada que está la gente. Abrí ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? El Twitter, porque quería chequear un par de cosas antes. Y es increíble la cantidad de gente trastornada que hay en redes sociales. ¿Y qué tiene que ver con Jorge esto? Porque esto es un video de Jorge. Bueno, porque la misma gente trastornada que me cruzo en Twitter es gente que también le crea a Jorge, porque acá vivimos en una sociedad que está muy trastornada. La gente que vive en esta ciudad de Buenos Aires está muy trastornada, tiene muchos problemas, hay muchos quilombos acá y no tiene la cabecita bien, no tiene la cabecita fresca por lo menos. Porque me causó gracia. Y los comentarios son peores todavía, que el video. Dice, corté con mi novio porque no quería subir fotos conmigo a Instagram. Era muy buen compañero. Estaba conmigo en todas. Y no me era infiel. Pero yo me expongo mucho en redes sociales y él es un reservado. Mi papá me presumía, tampoco, perdón, me presumía en voz alta. El drama de una TikTok. Me hizo gracia un poco, porque la mina es una pelotuda. Pero bueno. Les voy a contar la situación actual con, si se puede decir, mi exnovio. ¿Saben qué me da paja? El motivo. Porque vos decís, te cagó, le revisaste el celular, tenía otra, tenía una familia en Dubái. No, el loco Porque iba a tener una familia en Dubái, que era multimillonario. tenía vergüenza de que lo vean conmigo, Y básicamente. Y sí, dice que no es por eso, que es un tema súper personal, que tiene que trabajar, que le pasó con la ex, que la ex le decía tipo, che, loco, nunca subí fotos conmigo ni nada. Para mí sí es personal, le soy sincera. Básicamente les pongo en contexto, nos empezamos a ver el 6 de enero y nos pusimos de novios hace ponerle 3 meses. Yo igual no tengo la vara alta, yo soy como Floriciento con la vara baja. No sé si debería estar agregando este yo soy como Floricita con la vara baja. video ahora rota en llanto, pero bueno, ya estoy acá, lo grabé 7 veces. Hay un problema, que yo pensé que iba a mejorar si nos poníamos Uy, sí, sí. Ay, Dios mío, qué mal que habla esta piba. novios, porque yo me expongo mucho en redes y él es... ¡Ay, Dios, nena, cortala! Ah, pero el nivel de esquizofrenia que tiene, pobre. Aparte de otra cosa, yo me pongo mucho en redes, pero no sé ni quién es. O sea, perdón, a la patria tiktokera, pero no sé quién es esta. ¿Alguno la conoce? ¿Alguno sabe quién es? ¡Esperen! Yo me expongo mucho en redes y Quisiera saber quién sos en él es principio. una persona más reservada, onda, no sube nunca nada. Y yo dije, bueno, cuando nos pongamos de novio, No dudo nunca nada. Y mejor, boluda, mejor. Mejor, yo tengo otra teoría, me comentaron otra teoría, de que vos en realidad eras la amante de él y por eso no te quería mostrar. va a mejorar todo, ¿entendés? Yo dije, no va a haber tanto problema si yo le mostraba una foto o no iba a tener que preguntar tanto, porque se supone que ya somos novios. Una vez salió de fondo en un video que yo les hice un detrás de escena de trabajar con Garnier y me pidió que le diste la voz. ¿Qué carajo? Y bueno, corazón, no quiere salir, ¿me entendés que no quiere salir en ningún video tuyo? Y acá pone, el, mi papá tampoco me presumió en voz alta y acá le pone de figura paterna para eventos, te vas a graduar, te casás, necesitas un cambio de... ¿Cómo necesitas cambio de aceite? Ay, Dios y la Virgen, ¿cómo que estás cambiando de aceite? No quiero ni saber. Ay, este también. Habla como puta, camina. Este me pareció genial. Buscamos a trastorno. Tomá, dibujate un papá. Mi papá tampoco me presumía. Ah, tenía un Edipo, claramente. What the fuck, tu papá sentado. Che, pero la bardearon. El bardeo es cósmico. O sea, guarda con subir las cosas a. Guarda con subir las cosas a Twitter, que te puedes llegar a comer
Sí, la gastada de tu vida, conseguiste un problema honesto, make Argentina gay again. Acá dice, era casado y... No, oiga. Oiga, y así, y así, y así. Bueno, una boluda la piba. Y la gente más boluda todavía. La gente más boluda. Mira, por ejemplo, mira las cosas que publica nuestro amigo el Rafi. Tener sexo a los 70 años, Negri, es mucho más excitante. No sabes si vas a tener un orgasmo, un infarto o un calambre. Lo más bizarro de todo. ¿Qué le pone, no? Rolando Arturo Frías, ¿no? Sarna, para el público. ¿Y tú qué tuviste, Rafa? Me hiciste llorar, ¿eh? Y ya contraté paramédicos que estén cuidándome. Ah, el Cogerman. Hace 15 horas. Liderazgo en el espíritu. Pastor Rolando Frías. Qué mutante, boludo. O sea, qué gente, boludo. Uno peor que el otro, uno más mutante que el otro. No sé, acá te digo, mirá. Y vos fijate, ¿no? Vos fijate estos mutantes. Pero bueno, tenemos a nuestro mutante principal, que ahora sí, o sea, yo quería hacer un repaso de lo mal que está la gente, y lo mal que está la gente también para crear a este pelotudo, básicamente, al pelotudo de Jorge. No hay mucha más cuestión. A ver dónde está. Hace mucho que no lo usamos porque no estaba publicando nada interesante, Jorge, pero de repente se hizo la luz. Y sí, de repente se hizo la luz, ¿eh? De repente se hizo la luz y Jorge empezó a publicar cosas. Empezó a publicar cositas. A ver. Tan. Se viene la Biblia. Se viene la Biblia de Jorge Samante. Esperen que películas. Ahí está. A ver. ¿Vos creés que Jesús murió por vos? ¿Qué dice? ¿Vos creés que Jesús murió por tus pecados? Hoy te enseño algo oculto. Ajá. Ajá. Vamos a hacer un Uf. Hace mucho que no veíamos un video de Jorge, porque no había nada relevante, pero hoy sí hay algo relevante que ya lo estuve subiendo por fragmentos. Param, pam, pam, pam. Param, param, pam, 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 pam. ¡Oh! preguntando si estaba bien. Estoy muy bien. Sí, yo te... te veo joya. Te veo joya, Jorge. Estás mejor que nunca. Gracias a Dios, haciendo muchas cosas, cerrando un balance del año, tanto en mi empresa como en la empresa de Estados Unidos. Y a su ¿Qué empresa de Estados Unidos? ¿Qué mentiroso de mierda que vez, boludo. el balance personal, con muchas cosas. Se viene. Vos ya lo viste en el anterior video, así que se viene. Cerrando los libros que me faltan por terminar para poder comercializarlo para ayudar al Centro de Sanación Cuántico Medred. Ajá, muy bien. Y estoy bien. Soy una persona que tiene una vida humana también, que tiene que hacer algunas cosas humanas. Sí, ya veo. Y sobre todo, empezar a Mirá el cuello, boludo. Mirá ese cuello lo que es, boludo. Es una tortuga. arreglar temas de la humanidad De la para el umbandidad. año 2026. Ajá. Entonces quiero agradecer a cada uno por los textos que me escriben de corazón. No se preocupen porque Sonante está muy bien. Porque, ¿qué es lo que pasó? Seguramente alguna boludez publicó en la cual dijo que estaba preocupado y se sentía mal. Pero ese tipo de cosas las publica cuando está en su grupo, digamos, selecto, ¿no? De WhatsApp o de Telegram. Entonces la gente, él lo que quiere hacer es llamar la atención, básicamente para manipular a los boludos que lo siguen. Es así, no hay mucha más vuelta que darle. Está cada vez más fuerte. Y estoy haciendo muchas cosas que van a revolucionar el 2026. Atenti. Ustedes saben muy bien que uno siempre ha estado compartiendo mucha información. Soy uno de los pocos que comparte las verdades ocultas. Que está enseñando muchos temas para despertar la conciencia. ¿Sabes quién empezó a hablar del despertar de la conciencia también? Mi amigo, Cositorto.
Mirá que bajo caíste en el escalafón, Jorge, que no te estoy prestando atención porque estoy con Cositorto. Y vos antes eras el primero, ¿eh? Ah, caíste re bajo, amigo. Y sobre todo en las masterclass, tanto gratuitas en Instagram como la próxima de este jueves, que va a ser de telequinesis, que paga De un telequinesis. costo de 7.777 pesos. 777. Una masterclass que ocupo 2 horas de mi vida para dar a conocer Ay, ocupo 2 horas de mi vida, como si tuviera muchas cosas que hacer, boludo. Dejate hinchar la voz. cómo cada uno puede tener el don de la telequinesis. Ajá. Entonces, yo siempre cuando Y, doy y, los y decime, ¿en qué estoy pensando ahora? Ñam, 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 ñam. vivos, quiero que entiendan que mi intención no es ni crear bandos ni alimentar polémicas, porque parece ser que algunos están de acuerdo, otros no. Pero tampoco pretendo dictar qué versión es correcta o equivocada. Yo la única versión que conozco es la que pude estudiar como teólogo, la que pude ver Como teólogo, o sea, es un analista de tías, de señoras. diferentes culturas, religiones y espiritualidades y libros que no llega a la gente. Yo trato de exponer, vamos a decir, de exponer todo de una forma muy amorosa, muy coherente, posible, Coherente, justamente, coherencia a lo que no tenés. que llegue al corazón de cada uno de ustedes. Ajá. Mostrándole, la verdad es que nos han ocultado los hechos históricos que cualquiera puede corroborar en una palabra al investigar por las redes y demás, pero yo le doy el tono y le agrego La boluda es mía. lo que El viento se lleva. nos ocultaron. Ajá. Por eso me encanta que la gente se preocupe por mí. Ve, me encanta que la gente se preocupe por mí. Me gusta llamar la atención. Bueno. Cuando una enseñanza supera la comprensión colectiva, Ajá. la sociedad la adapta hasta volverla manejable. Y es lo que ha pasado ahora, durante siglos. Vos fíjate que nada, a ningún ángulo le queda bien a Jorge, ¿eh? Porque él quiere aparentar ser más joven, pero parece... no sé, parece uno de estos muñecos de Cocoon. ¿Alguna vez vieron Cocoon? Una película re vieja de los 80. Bueno, búsquenlo, van a ver de lo que les hablo. Y una persona que descubre su divinidad interior no necesita intermediarios. Ajá. Entonces venimos a aquellos que tenemos este conocimiento, que nos marcaron en nuestra vida porque recibimos los mensajes como canalizadores. Ajá. Y a su vez nos indicaron el camino, cómo teníamos que seguir. Imagínense, yo durante 25 años en la cúpula dentro de la iglesia. Una cúpula. Que Es amor lo que sangra, ¿no? Desde el techo en la cúpula. me daban todas las puertas abiertas. Yo decía, qué raro. Porque a nadie Claro, porque vos conocés ese lugar donde todos se la creen. Es una canción de Soda Stereo, ¿no? Digo, por si la duda. le pasa. Es porque la fuente creadora quería indicarme qué tenía que hacer para llegar a este momento. A ver, y dale. A todos estos años de los 90 hasta ahora, a dar la verdad. Entonces, hay otro hecho muy incómodo en la historia, porque los evangelios oficiales contienen contradicciones y te han... en sí. Ajá. No porque Jesús fue incoherente, sino porque vos sos un delirante, que distinto. fueron escritos por autores distintos, en regiones distintas, después de décadas, y no recuerdos colectivos fragmentados. Dos genealogías distintas, versiones diferentes de la resurrección, variaciones en frases claves, discrepancias en fechas y episodios. Y vos estuviste ahí, ¿no? Evidentemente, viajaste en el tiempo y fuiste ahí a ver, fuiste y escribiste todo, básicamente.
Y esto demuestra que la narración fue moldeada por la memoria humana, no divina. No dictaba palabra por palabra por un testigo presencial, sino transgiversado. Transgiversado. Si vamos a Jorge sabrá que la palabra transgiversar no existe, ¿no? Mateo 3:14, dice que Pedro va a visitar a su suegra. Ajá. Se olvidaron sacar ese texto, o sea, Pedro era casado. El Papa. Pero ¿cuál es el tema? Y sí, boludo. ¿Qué se olvidaron? ¿Quién se olvidó? ¿De qué estás hablando? Hasta la Edad Media fue casado y la sucesión no era por concilio. Si tenía un hijo varón, iba a asumir como papa. ¿Y cuál es el problema? No entiendo. Después vino lo que era el celibato. Pero dejaron el texto de Mateo 3:14 que Pedro va a visitar a su suegra. Pero sí, ¿cuál es el problema? Si en ninguna parte Jesús tampoco, o sea, en ninguna parte Jesús les dice, che, no, o sea, ustedes tienen prohibido estar casados. Eso lo inventó la Iglesia Católica. Perdón, estoy acomodando algo acá que me está poniendo... Porque tengo muchos cochecitos de colección, entonces hay algo acá que me está poniendo de mal humor y me da como un poquito de toque y lo tengo que acomodar para que me quede todo parejo. Ustedes saben, ¿no? Miren, un Tesla Model S, qué lindo. Muy lindo, sí, muy simpático, ¿no? Todo. Pero bueno, tenía ahí un poco desalineado los coches, eso me estaba poniendo un poquito loquito. Entonces, ajá. Mientras tanto, los escritos alternativos mostraban un mensaje más alineado a la conciencia real. ¿Y cuáles son los textos alternativos, Jorge? Jesús enseñaba que la ignorancia interna es la raíz del sufrimiento, que el ser humano vive dormido, que la verdad se revela dentro de cada uno de nosotros. ¿En dónde dice eso? ¿Me querés contar qué pasaje es o de qué libro es, apócrifo o lo que sea? Así voy y lo busco y lo veo yo con mis propios ojos. Que cada alma guarda un punto de luz, capaz de transformar todo. Y estas enseñanzas no requerían sacrificio físico ni de animales ni de personas. Requerían introspección. Y esa es la razón por la que fueron descartados. Un pueblo que pero sí, igual Jesús dice que Él es el nuevo pacto entre Dios y los hombres. Jesús mismo lo dice. Y que no se necesitan más sacrificios, digamos, de animales y ese tipo de cosas, porque eso era del Antiguo Testamento y Él representa el nuevo pacto. Entonces... Sí, Jesús lo dijo eso. Entonces no, ya está. O sea, no está diciendo nada que no se sepa, Jorge. El que leyó la Biblia, más o menos idea tiene de las cosas. Conoce a sí mismo, resulta difícil de gobernar. Y es lo que usa la política también en cada uno de los pueblos. ¿Qué tiene que ver, boludo? No tiene nada que ver con nada de lo que está diciendo. Entonces la idea del sacrificio universal encajaba mucho mejor en el mundo grecorromano, donde abundaban los mitos de héroes que mueren por liberar a otros. Claro. Eran relatos emocionantes, potentes, fácil de transmitir. Ideal para construir una coherencia social. Ajá. Incorporando la figura de Jesús de Nazaret permitió conectar con la cultura de la época, de los sacrificios, y al mismo tiempo crear una estructura religiosa capaz de expandirse por todo el mundo, como la religión católica. Bueno, vamos al grano, Jorge. Masterclass en varios cursos y en varios vivos, revelando los textos que dicen esto. Ajá, claro, dice que él reveló los... Inchequeable como todo lo que dice, ¿no? Pero bueno. Entonces, cuando uno estudia la teología del sacrificio universal, se debe más a Pablo de Tarso.
Tarso, boludo. Y a Jesús. Pablo de Tarso. A Juancho Tazo tenés que darle las gracias también, ¿no? San Pablo no conoció a Jesús. Para, pues yo me estoy entreteniendo acá también acomodando las cosas. Yo esto lo hago por ustedes, gente, porque la verdad que a mí me importa 3 berlines este boludo. Pero. Ah, y sigue de fondo, para ver. Pablo de Tarso y Jesús. A ver, Pablo de Tarso y Jesús. Pablo de Tarso no conocía a Jesús en vida, pero se convirtió en apóstol tras una visión de Jesús resucitado en el camino de Damasco. Claro, porque Pablo era el que perseguía la iglesia, ¿no? Creo. Saulo, claro, antes se llamaba Saulo. Era judío fariseo, devoto que perseguía activamente a los primeros cristianos. Claro, este es el famoso. O sea, acá viene la frase, ¿viste? Cuando te dicen, no, te bajaron del caballo. Bueno, porque a este lo bajaron del caballo porque iba en caballo a matar a algunos cristianos. Y se le apareció Jesús, lo tiró del caballo y lo dejó ciego. Después le dijo básicamente que no, que vaya a tal lugar, que se iba a encontrar con tal, con fulano de tal, y que le iba a devolver la vista. O algo así. Obviamente no lo conoció físicamente. Espiritualmente, vamos a decir. Tuvo una visión y después se convirtió en una suerte de predicador, full predicador, digamos. Sí, personalmente. San Pablo de Tarso fue uno que perseguía. No, estábamos hablando de. No. Este es San Pablo. Este es Pablo, punto. El otro es Saulo de Tarso, pero estás mezclando, o sea, sí, es la misma persona, pero es como que tenía un nombre antes de convertirse al cristianismo y después tuvo otro nombre. Que de ahí también un poco viene el nombre de los papas, viste que el Francisco, fulano, no sé, Sarasa, viste que bueno, un toque de ahí viene el cambio de nombres y todo ese tipo de cosas, pero te estás confundiendo, estás mezclando. Está mezclando conceptos, nombres, todo. O sea, está mezclando todo. Como siempre. A los cristianos. Y supuestamente se le apareció Jesús, se cayó del caballo. Y ahí se hizo santo ya. No. No, vamos directamente a leer la Biblia y chao. La Reina Valera del 60. No, vamos a leer otra. Reina Valera actualizada, la palabra España, esta. Encuentro de Pablo con Jesús. Entre tanto, Saulo, que seguía respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió al sumo sacerdote, y le pidió cartas de presentación para la sinagoga de Damasco. Su intención era conducir presos a Jerusalén a 4 seguidores del nuevo camino del Señor. Ajá. Tanto hombres como mujeres. Se hallaba en una ruta hacia Damasco, a punto ya de llegar, cuando de repente un resplandor celestial lo deslumbró. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me perseguís? ¿Quién sos? Preguntó Saulo. Soy Jesús, a quien vos perseguís, respondió la voz, ¿no? Anda, levántate y entra a la ciudad de Damasco. Allí vas a recibir instrucciones sobre lo que tenés que hacer. Sus compañeros de viaje se habían quedado mudos, porque iba con más personas, mudos del estupor, oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y cuando abrió los ojos había quedado ciego, básicamente no podía ver, así que lo llevaron de la mano a Damasco, donde pasó 3 días privado de la vista, sin comer ni beber. Residía en Damasco un discípulo de Jesús, ¿no? Llamado Ananías. En una visión oyó que el Señor lo llamaba. Le dijo: Ananías. Sí. Vete rápidamente a la casa de Judas. Otro Judas, no Iscariote. Este es otro Judas. En la calle recta, digamos, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Ahora está orando y acaba de tener una visión en la que un hombre llamado Ananías entra en su casa, le toca los ojos con las manos para que recobre la vista. Y le dijo a Ananías: muchas personas me han hablado acerca de este hombre y el daño que ha causado a tus fieles en Jerusalén. Y aquí mismo tiene plenos poderes
de los jefes de los sacerdotes para agarrar a todos los que te invocan. O sea, medio pelotudo, se le aparece el mismo Dios en persona y Dios te está diciendo, andá, boludo, andá. Ay, andá, le dice el Señor, porque he sido yo quien ha elegido a ese hombre como instrumento para que anuncie mi nombre a todas las naciones, a sus gobernantes y al pueblo de Israel. Yo mismo le mostré lo que habrá de sufrir por mi causa. Ananías partió rápidamente y tan pronto como entró en la casa, tocó con sus manos los ojos de Saulo y le dijo: hermano Saulo, Jesús el Señor, el mismo que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu. De repente cayeron de sus ojos una especie de escamas y recuperó la vista. A continuación de esto fue bautizado, tomó aliento y recobró fuerzas. Porque cuando vos creías en Jesús tenías que directamente bautizarte. Saulo se quedó algún tiempo con los discípulos que residían en Damasco y bien pronto empezó a proclamar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Todos lo oían y comentaban llenos de asombro: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía con saña a los creyentes y no ha venido aquí expresamente para llevarlos presos ante los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo se crecía más y más, y con argumentos irrefutables demostraba a los judíos de Damasco que Jesús era el Mesías. Ajá, Saulo. ¿Y cómo era? ¿Saulo o Pablo se llamaba al principio? Ajá. No, Saulo, y después lo bautizaron como Pablo, ¿no? Evidentemente. Bueno, qué sé yo. Resurrección de Tabita. Había una mujer en Jope, una mujer de Tabita, nombre que significa gacela, se dedicaba bla 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 bla. Los discípulos de Jope, ciudad de la próxima, enteraron que Pedro, bueno, etcétera. Me chupa. Bueno, cuestión que estás mezclando todo, Jorge. Como siempre. Se convirtió. Está en la Biblia, así que. Pablo reinterpretó su figura para comunicarla en un lenguaje que encajaba con el pensamiento y el pensamiento grecorromano de ese momento, porque Pablo era romano, era un soldado. Ajá. Entonces su lectura emocional y expiatoria ¿la qué? se volvió predominante. Jesús de Nazaret hablaba de responsabilidad interna. Y de responsables inscriptos. Pablo empezó a hablar de salvación por la fe. Ajá. Y esa tensión... Pero pará, no. Si la misma Biblia dice, aparte, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. La frase proviene de Juan 11:25. Juan 11:25. Pero si lo dijo Jesús mismo, boludo. Lo dijo Jesús mismo. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección del día final. O sea, algo del marido, no sé qué. Jesús le dijo: no, yo soy la resurrección, la verdad y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no va a morir jamás. Esto viene a colación de Lázaro era. Y estaba enfermo ciertamente un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea donde vive María y su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió con perfume y le secó los pies. María Magdalena. Le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mirá, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba muy enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos dijeron: pero Rabí, maestro, ¿no? Hace poco que los judíos procuraban apedrearte y otra vez va para allá. Jesús les respondió:
no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto, y después de esto dijo: nuestro amigo Lázaro, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro. Mas ellos creyeron que hablaba literalmente de que estaba dormido, que tenía sueño. Entonces Jesús, por eso, les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado ahí para que creas, pero vamos a donde está él. Tomás, llamado Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Delirio. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba Lázaro en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, o sea 30 cuadras más o menos, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo va a conceder. Jesús le dijo: tu hermano va a resucitar. Marta le contestó: yo sé que resucitará. Acá está. Yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección, en el día final. Y Jesús le dijo: no. Yo soy la resurrección, la verdad y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, va a vivir. Y todo el que vive y cree en mí no va a morir jamás. ¿Crees esto?, le dice. Ella le dijo: sí, he creído que vos sos el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está acá y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue a él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella estaban llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿Dónde está? Le dijeron: Señor, vení. Jesús lloró. Este es creo que el pasaje más corto de la Biblia. Jesús lloró. Por esto los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿y no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra sobre ella. Dijo que quiten la piedra, ¿no? Y la otra le dijo: no, che, si hace 3 días que está muerto. ¿Sabe el olor que debe haber ahí? Entonces, habiendo dicho esto, bueno, quiten la piedra, ¿no? Dijo esto y dijo con voz fuerte: Lázaro, levántate y anda. Y el que estaba muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Esa es la historia. Y esta es la otra historia que le está contando Jorge, totalmente sacada de contexto. Atraviesa toda la historia del cristianismo. Y la corriente de Pablo terminó imponiéndose. San Pedro, no fue el fundador de la iglesia en sí, fue Pablo. No, Pedro fue el fundador de la iglesia. Porque Pedro es la roca. Y sí, es así. Pedro es la roca. Se refiere a un pasaje bíblico en Mateo 16-18. Bueno, Mateo 16-18. Vamos a Mateo 16-18. Y dice Jesús, ¿no? Read the full chapter 16-18. 16-18. Acá está, la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Porque se llama Cesarea por César, pero también es por Cesarea, la Cesarea. De ahí viene. Respondiendo Simón Pedro, le dijo: vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado sos, Simón,
hijo de Jonás, no Jonás, el que se lo tragó el pez, otro Jonás, más de esa época, porque la historia de Jonás es mucho más atrás. Bienaventurados, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo a vos que vos sos Pedro. Y sobre esta roca, que Pedro significa justamente, pues este chabón se llama Simón, ¿ok? Espera. Sí, está bien. Etcétera, etcétera. Y vosotros respondiendo Simón Pedro, está bien. Entonces pasó a llamarse Simón Pedro, a llamarse Pedro a secas, porque le dijo, vos sos la roca, porque justamente Pedro significa roca, piedra, Petrus, y sobre esta roca edificaré toda mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no van a prevalecer contra ella. Es una analogía también, ¿no? Contra vos y contra lo que significa todo esto que te estoy diciendo. O sea, no va a prevalecer lo malo, no va a prevalecer contra vos, y ni tampoco va a prevalecer contra la misión que tenés, contra lo que tenés que hacer, exactamente. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie, o sea, que nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Ok, muy bien. O sea, esto responde a lo que estaba diciendo Jorge recién, ¿no? Al que se lo representa con una espada, a Pedro con la llave del reino, a Pablo con la espada. Lo vemos en el Vaticano los dos cuando entramos ahí. Es una analogía, Jorge. Es una analogía por lo que acabo de leer recién, boludo. Entonces, cuando analizamos, para que ustedes entiendan y comprendan un lenguaje más fácil, cuando analizamos la crucifixión, analizamos, para que ustedes entiendan y comprendan un lenguaje más fácil, cuando analizamos la crucifixión, desde una perspectiva médica, la cruz moderna, ajá, muchos especialistas sostienen que el cuerpo humano puede entrar en un estado de pérdida profunda de conciencia. ¿Dónde sacaste eso? Un colapso fisiológico extremo similar a la muerte aparente. Ajá. Cuando sufre, ¿qué cosa? Asfixia. ¿Qué tiene que ver qué tiene que ver? Un shock traumático o agotamiento nervioso. Ajá. O cuando vos te haces una paja. morís por 10 minutos, como me pasó a mí en la adolescencia. Sí, te morís por 10 minutos. Sí, dale. Mandale, Jorge, mandale. Vos mandale fruta, dale. Entonces, algunos estudiosos han propuesto que Jesús de Nazaret pudo haber perdido conciencia en la cruz, especialmente porque el castigo duró pocas horas. No duró pocas horas el castigo. Boludo, duró un montón. Pero... Dice, el tiempo que Jesús estuvo en la cruz fue aproximadamente de 6 horas. ¿A vos te parece poco tiempo? ¿6 horas? ¿Sufrir 6 horas clavado? Y tu cuerpo se está... imagínate que le están clavando acá. Con el mismo peso del cuerpo se está desgarrando la piel por dentro y la carne y los huesos. ¿Vos sos consciente? O sea... Más allá de que se creas o no, si pasó o no pasó lo de Jesús, en sí la crucifixión era una práctica que se llevaba a cabo en aquel entonces. Entonces, a la persona que se lo hacían, la pasaba muy mal. Muy, pero muy mal. Muy mal. Los evangelios bíblicos indican que Jesús fue crucificado a la hora tercera, aproximadamente a las 9 de la mañana,
y al parecer murió a la hora novena, más o menos a las 3 de la tarde. Y algunos te dicen que hasta 7 horas, ¿eh? Dice, la posición en la cruz era antianatómica y por ello la respiración era bradimnia, no sé, con verbalización entrecortada, las 7 palabras, ¿no? Con asfixia pulmonar. La agonía duró 7 horas con burlas por parte de los soldados, sufrimiento psicológico por su madre y apóstoles. Y el relato describe detallados, vamos a decir, parámetros, que se desmayó severamente. En el mundo antiguo, sin herramientas clínicas, un cuerpo inmóvil y sin respuesta se considera muerto. En el mundo antiguo. Y si se desangró en vida, yo creo que sí. El velatorio que teníamos de 24 horas era porque el cuerpo se podía despertar, como le pasó a un tío de mi madre. Ya empezamos con la boludez. Jorge, para un poco, dejá de mentir, boludo. Cortala. Y eso se desarrolló ¿En dónde? Medicina clínica como una enfermedad. Y esta posibilidad no está probada, pero sí reconocida por médicos forenses como una hipótesis viable. Y esto explicaría por qué, según algunas tradiciones antiguas, su recuperación fue interpretada como una resurrección literal. Pero amigo, te clavaron acá, se te desgarró toda la piel, toda la carne. No podés caminar, ponele que se recuperó. No podés caminar, no podés moverte. Aparte le clavaron acá una lanza en el costado. Y aparte está todo magullado por los golpes que recibió y por los latigazos. Y aparte decía que le arrancaba pedazos de piel. ¿Qué me estás diciendo, boludo? ¿Qué me estás contando, amigo? ¿Qué película viste vos? Ahora, dicho sea de paso, les recomiendo que miren La Pasión de Cristo de 2004. Una película muy gráfica, muy gore, pero excesivamente gore. Pero es lo más, digamos, real que se pudo haber relatado con respecto a la crucifixión. Es terrible, esa película... Terrible, boludo. Es terrible en serio. La vi una sola vez y se me quedó marcado en el cerebro para toda la vida. Esa película es terrible. Pero más allá de todo esto, el relato evangélico de Judas Iscariote, que supuestamente la religión católica es el que lo traicionó. No, es otro Judas, boludo. Está el Evangelio de San Judas, ¿es? Sí. Creo que sí. Evangelios de Judas. Pará, lo voy a buscar bien. Los libros de... Porque yo tengo una Biblia por acá dando vueltas, pero pasa que también, viste, uno ya hace tanto que no está en estas cosas que se pierde, viste. Se pierde, es así. Samuel, Cantares, Isaías, Génesis, Crónica, Daniel, Amós. No, esto es otra cosa. A ver, profetas menores, históricos, mayores, pero los libros de la Biblia te estoy diciendo, en orden. 1, 2, 3, libros de la Biblia, ahí está. Ajá, Primera de Reyes, Esther, Job, Cantares, Isaías, Jeremías, Sofonías, Geo. Nuevo Testamento, acá. Mateo, Marco, Lucas, Juan, Gálatas, ajá. Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses 1, Tesalonicenses 2, Timoteo 1, Timoteo 2, Filemón, Tito, Hebreo, Santiago, Pedro, Juan. Ahí está, esto. Ahí está, el Evangelio o la Epístola a Judas.
La epístola a Judas es una carta, una epístola del Nuevo Testamento y el penúltimo libro del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Tradicionalmente se atribuye al apóstol Judas, hermano de Santiago. El autor se identifica como Judas, el siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Y se ha atribuido tradicionalmente a Judas Tadeo, a otro Judas, evidentemente. O sea, se ve que era un nombre muy común, Judas, en aquel entonces. Su origen puede datarse en el último tercio del siglo I, probablemente en Judea, por eso se llamaba Judas, evidentemente. Fue concebida para alertar a la comunidad de fieles sobre los falsos maestros que encubiertamente se introducían para sembrar. La carta a San Judas, creo que sí, suena mal, San Judas queda como el orto, pero bueno. Carta a Judas, Nuevo Testamento, que justamente habla de los falsos profetas. Mira vos, Judas, Reina Valera 1960. Y acá dice, salutación. Pasa que la Reina Valera a mí medio que no me gusta. Nunca me gustó, honestamente. Pues habla muy... Dice, saludos. Judas, servidor de Cristo y hermano de Santiago, a los que han sido llamados a vivir bajo el amor de Dios Padre y la custodia de Jesucristo. Que la misericordia, la paz y el amor abunden cada vez más en ustedes. Etcétera, etcétera. Bueno, y esto es básicamente la carta de Judas, que es una carta, básicamente. Un relato mínimo, pero acá lo tenés. Acá ahí tenés, mirá, son los que contaminan sus reuniones fraternales, banqueteando desvergonzadamente y campando a sus anchas. Son nubes sin agua, arrastrados por el viento, árboles en otoño, pero sin fruto, definitivamente secos. Seco como Jorge Sonante, que Jorge justamente es un falso profeta. En realidad no lo traicionó, era parte del plan. Bueno, pero eso también, sí, Jesús, pero Jesús le dice, ay Dios, o sea, por todo lo que estás diciendo tenemos que estar haciendo una aclaración, Jorge. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Pero obvio que Judas Iscariote era parte del plan. Obvio. A ver, acá está. Read full chapter. ¿Cuál es? Versículo 26. Versículo 26. Jesús identifica al traidor. Habiendo dicho esto, ¿no? Jesús en el templo, el ejemplo supremo de humildad. Jesús lavó los pies de los discípulos. Están todos los discípulos acá, tipo. Están todos reunidos. Habiendo dicho estas cosas, ¿no? Se angustió mucho Jesús. Y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos, sin saber de quién corno estaba hablando, pero uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba en la mesa, reclinado en su pecho, y le dijo, en el pecho de Jesús, perdón. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, decinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús le dijo, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. O sea, estaba con el pancito, pum, y se lo dio a otro. Y después de mojar el bocado, o sea, el pancito, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hacerlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué dijo esto. Porque algunos pensaban, ¿no? Que como Judas tenía la bolsa del dinero, o sea, Judas era el que manejaba la guita ahí entre los discípulos, ¿no? El que juntaba las ofrendas y todo eso. No sé. Pensaron que Jesús le decía, anda a comprar lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Y hay otra parte en la Biblia que dice que todos tienen como una misión en la vida y hasta la persona mala también está hecha, digamos, para ese fin, parafraseando, ¿no? Pero al margen de esto, Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar, porque así estaba escrito que iba a ser. Punto. Y del Judas del cual está hablando Jorge,
es otro Judas, el que escribió la epístola de Judas, pero está mezclando un Judas con otro. No, es que no hay una sola persona con un solo nombre en la Biblia, o sea, Jesús había uno solo, pero digo, Pedro hay muchos, Judas hay muchos, así como hay muchos Jorges también, así como hay muchos Julios, así como muchos Leonardos. Hay muchas personas con el mismo nombre. Es así. ¿Y cómo se identificaban en aquella época? Porque justamente dijo, yo soy Judas, hijo de fulano de tal. No soy Judas, hijo de fulano de tal Iscariote, no, yo soy Judas de este. Y así se identificaban antes. No había mucha vuelta. También no te lo dejaron ver eso. ¿Cómo? La Iglesia Católica es el que lo traicionó. Sí. En realidad no lo traicionó, era parte del plan. Pero sí. Pero también no te lo dejaron ver eso. Bueno, pero cualquiera que lee la Biblia se da cuenta de que era así, de que es así. No hay que ser teólogo para darse cuenta de que todo era parte de ese plan divino, como se le dice. Que Jesús no fue crucificado él. Ya lo dije hace años atrás. A ver, ¿cómo es? Entonces la figura de María Magdalena también revela cuánto se alteró la historia. Ajá. Los evangelios hallados la describen como la discípula más cercana al maestro. Sí, si te salvan de que o sea, a ver, si viene Jesús, te salva de que te caguen a trompadas todo el pueblo por ser prostituta, porque estaba penado eso en aquel entonces, y yo creo que debe estar muy, muy, muy agradecida a ella. Su coeficiente espiritual elevado, y la única que comprendió plenamente la enseñanza interior de Jesús, y la única que Jesús amaba. Todo esto para decir que va a sacar una Biblia. Hasta darle besos en la boca. María Magdalena era su compañera de vida. En el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de María Magdalena. Ok. Ella en una palabra es la guía de todos los apóstoles que abandonaron al maestro. Es la guía cuando ellos mismos no entendían las palabras de Jesús, porque María Magdalena venía de un linaje de la escuela de los misterios de Isis, conjuntamente como María, madre de Jesús, y hablaba muchos idiomas. Pará, estás flasheando cualquiera. La mina era una prostituta, básicamente, y la querían fajar por eso. Eso es lo que pasaba, Jorge. Ya estás inventando cualquier verdura, cosas que en la Biblia no dice. Comprendían los textos. Entonces le enseñaba a los discípulos. No, aparte no, estamos hablando de una mina que si era prostituta, no, era una mina inculta, no sabía ni leer. En esa época esa gente no sabía leer, no sabía escribir, apenas se sabía más o menos llevar con la gente que estaba alrededor. No, estás muy equivocado. La gente que sabía enseñar, leer, escribir y todo este tipo de cuestiones era mínima. Era muy mínima, no era para todo el mundo la escritura. Que no sabían ni leer ni escribir. Mira, justo lo que vengo diciendo. Entonces, ¿qué te va a enseñar una mina que no sabe ni leer ni escribir nada? Por eso en algunos textos aparece como su compañera íntima. Porque ¿En qué textos? Todos los textos... Pero me mata porque te dice en algunos textos. Bueno, ¿en qué textos? Así voy y lo busco. De Tomás, de María Magdalena y de tantos otros... María era la compañera de vida de Jesús, la madre de sus hijos, la que iba a seguir el linaje. El linaje. Entonces, varias tradiciones, tanto antiguas como medievales, la consideraban la compañera de Jesús, la esposa, o la que tenía mayor vínculo profundo con él. Y María Magdalena venía de una familia rica. Era la que financiaba los viajes de Jesús. ¿Qué viajes, boludo? ¿Qué viajes, boludo? Si se iban caminando a cualquier lado. ¿Qué viaje?
¿Qué viaje? ¿Qué viaje, hermano? Aparte, estamos hablando de una mina que se dedicaba a la prostitución. ¿Qué final? O sea, no tenía en dónde quedarse muerta, boludo. De alimentar a los apóstoles, de acompañar a Jesús continuamente. Si ustedes ven el círculo de la crucifixión, entre comillas, María Magdalena fue la primera en todo. ¿Por qué? Porque era cómplice de salvar a Jesús de esa crucifixión. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo cualquier cosa? La primera que lo vio, fue la primera que fue a la tumba, la primera en todo, la primera que anunció a los apóstoles que habían resucitado. Jesús desapareció, Judas desapareció y María era la que tenía que interpretar. ¿Interpretar qué? Si cuando... Según la Biblia, ¿no? Si cuando Jesús murió, lo metieron ahí en una cueva, básicamente. Era como una cueva, la tumba de Jesús. Y al tercer día, nada, resucitó. Eso lo habían tapado con una piedra. Al tercer día la piedra se movió porque entró el ángel y nada. Y quedó ahí esperando, creo que era, no sé si el ángel Gabriel, algo así. Que se quedó esperando ahí a que vinieran a visitar la tumba de Jesús. Y cuando llegó, nada, cuando llegaron las que eran las discípulas, no, María Magdalena, María la madre de Jesús y demás, le dijo, che, mirá que el maestro no está, mirá que, porque la historia era así, Jesús había resucitado, ella llegó, creo que a la tumba, no me acuerdo bien cómo era el asunto, llegó a la tumba y vio que, no sé, que no estaba el cuerpo de Jesús. Y se le acerca un ángel y le dice, che, pero... ¿por qué lloras? Le dice. No, porque se han llevado a mi maestro. No, tu maestro resucitó. Después, al tiempo, aparece Jesús y se le aparece a todos y después recién asciende al cielo, pero... nada. Es así como fue la cosa. Vos estás inventando cualquiera, boludo. Y si no, de última andá y léelo en la Biblia, que está ahí. La resurrección de Jesús. Y listo. Entonces, era el triángulo de hierro entre Jesús, Judas y María Magdalena. Acuérdense que Judas era el mejor amigo de Jesús. Era el tesorero de los fondos de que manejaba la comunidad. Y ellos tres sabían lo que era el plan. Los demás apóstoles no. Porque la tenían re clara ellos tres. Porque los demás huyeron. Estaban en pánico. Pero así era como tenía que pasar igual. Entonces María Magdalena, con esta cercanía, fue silenciada durante siglos. Porque una figura femenina tan relevante cuestionaba la autoridad masculina que se estaba construyendo desde el Concilio de Nicea. La historia oficial necesitaba a un Jesús de Nazaret solitario. La espiritualidad antigua conocía a Jesús acompañado por María Magdalena. Pedro no sería el fundador de la iglesia. San Pablo tampoco. ¿Y quién es el fundador de la iglesia? Sino María Magdalena. Pero, ¿en dónde está escrito eso? ¿En dónde está escrito eso? ¿En qué parte de la Biblia está escrito eso? ¿En qué escrito? ¿En dónde? Si Jesús mismo le dice a Pedro que él es la roca y que sobre él va a fundar toda la iglesia. ¿De qué estás hablando, Jorge? Entonces cuando uno, que es también investigador, que fui investigador dentro de la Santa Sede, ajá, y analista de inteligencia, y se cae de risa el hijo de puta, ves que siempre hace lo mismo, cuando miente, mira al horizonte y se ríe.
Es un hijo de puta. más todo lo que pude acceder, a lo que no muchos acceden, sino 4 o 5 personas, 6, 10 como mucho. 4, 5, 6, 10. Cuando uno empieza a juntar todas estas piezas, Sos un hijo de puta, boludo. Te pasás, boludo. evangelios escritos décadas después, manuscritos ocultos durante siglos, concilios que definieron en una palabra doctrina según intereses políticos de la época, textos que desaparecieron para contradecir la línea oficial, Ajá. personas que desaparecieron por contradecir la línea oficial, Mirá, discrepancias internas entre los propios evangelios y las lecturas teológicas que respondían más allá del contexto imperial que el mensaje original de Jesús, aparece una conclusión difícil de ignorar. Porque la versión tradicional de Jesús de Nazaret no refleja la esencia de su conciencia. Refleja la historia de quienes moldearon su figura para sus propios beneficios, como hasta el día de hoy. Y es acá donde Jorge va a moldear la figura de Jesús para su propio beneficio. Es así, pa. Por eso su enseñanza auténtica giraba en torno al despertar interior, a lo que te enseño día a día. Giraba en la responsabilidad espiritual de cada uno y en la verdad que nace de nuestro templo vivo, de nuestro corazón. Pensar que un maestro así murió para cargar con la falta de millones de personas es incompatible con todo lo que transmitió en vida. Pasa que hay una cuestión también ahí, Jorge. Hay una cuestión que tenés que entender, básicamente. Si estamos hablando de una naturaleza divina, bueno, eso es algo que vos no lo vas a poder entender y es así como funciona. Está bien, obviamente que uno no se chupa el dedo, ¿no? Tampoco, pero digo, en el planteo que hace de figura, de ser divino, él cargó con los pecados de todo el mundo, de todo el tiempo, de todos los tiempos, en un solo acto, porque supuestamente eso era para que no tengas que estar haciendo un sacrificio de un cordero todos los años para la expiación de las culpas, de los pecados. Entonces él se sacrificó como cordero para inmolarse, digamos, para todos, por todos, para todas las generaciones de todos los que vengan, y el que quiera aceptar ese sacrificio lo acepta, y el que no, bueno, se va al infierno, básicamente. Porque la conciencia jamás delega el aprendizaje del alma en otro ser. Y quizás ahora, con más claridad y menos miedo, sea el momento de recuperar la grandeza real de su mensaje. Cada ser humano transforma su destino desde el centro, desde adentro. Uh-huh. No por sacrificios ajenos, sino por la luz que descubre cuando decide despertar su conciencia. Entonces, como le dije hace varios años atrás, nos juntamos 3. Y acá, o sea, dijo toda esa boludez que escuchaste en todo el video para decir la boludez mayúscula que va a decir ahora. Escucha. Teólogos. Y creamos la nueva Sagrada Escritura. Ahí está. Todo eso te lo dijo para venderte un libro. Es así de corta la bocha. Del Nuevo Testamento. O sea, creó un Nuevo Testamento del Nuevo Testamento. Un Nuevo Testamento. El antiguo no lo manejábamos en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque es la versión judaica. Judaica. Esa palabra no existe, boludo. La versión que a Jesús no le interesó, sinceramente, porque enseñó otra cosa. Si el Antiguo Testamento, vamos a ver,
El Antiguo Testamento es todo castigo. No, está otra... Bueno. Pasa que está hablando de dos eras distintas, de dos épocas distintas, de dos etapas distintas. Una es, vamos a decirlo así, la creación de la humanidad, la conquista, el conocimiento, digamos, de que hay un ser superior, ¿no? Que ha creado todo y etcétera. Y el Nuevo Testamento es básicamente una nueva era en la que podríamos llegar a decir que, a ver, ¿cómo te lo explico? Que si bien hay un conocimiento de que hay una entidad superior a vos, ¿no? En este caso llámese el Dios de los judíos. En esta etapa, digamos, del Nuevo Testamento, lo que se quiere llegar es que Dios está como al alcance de todos y de todos, o sea, de todo y de todos. Todos pueden acceder al conocimiento de Dios. No es algo hiper inalcanzable, algo que te está ahí mirando todo el tiempo para juzgarte, hacerte mierda, no. Es como un poco ese es el concepto. El tema es que Jorge mezcla todo con todo y el tema del Antiguo y Nuevo Testamento no se creó en ese momento. Estaban los escritos y punto. Después cuando se organizó bien toda la cuestión de la Biblia, ahí dijeron, che, esto se va a llamar Antiguo Testamento, esto va a ser Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, porque Jesús también dice, esto es el nuevo pacto en mi sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hagan esto en memoria de mí todas las veces que se reuniesen, ¿no? Está hablando cuando hablan justamente de la Santa Cena, que tienen que tomar el vino y el pancito con el cuerpo de Cristo y toda la historia. Pero es un poco eso, ¿viste? Pero bueno, pasa que como mezcla todo con todo, nada, va a crear su Nuevo Testamento. Dudo mucho que él haya leído el Antiguo Testamento, porque si no, no estaría diciendo las boludeces que está diciendo. Pueblo judío. ¿Por qué? Porque los muchachos no se portaban mal. Entonces, con estos dos teólogos, creamos, vamos a decir, la nueva Biblia del Nuevo Testamento. O sea, la nueva Biblia. Los textos verdaderos. No solamente con los textos que fueron encontrados en Ag. ¿En dónde? Sino con muchísimos. ¿En dónde? Pará, se trabó ahí. ¿En dónde? No solamente con los textos que fueron encontrados en Ag. ¿En dónde? En Anga. Sino con muchísimos más textos que nosotros pudimos acceder en el Archivo Secreto del Vaticano, en la India, en Japón y en otros lugares. ¿Por qué en Japón? ¿Por qué en Japón? ¿Por qué en Japón? ¿Por qué Japón, Jorge? Y pusimos desde el verdadero nacimiento de Jesús hasta sus últimos días de vida en la tierra, no en la crucifixión justamente, sino a sus 78 años. Y si vos te comes este verso, pero o sea, te puedo dar, te juro que si vos te comes este verso y te compras el libro de Jorge, voy a una casa de trofeos y soy capaz de agarrar y hacer un trofeo que diga el rey de los pelotudos. Toma, te lo mereces, el campeón de los pelotudos o algo de eso se me va a ocurrir. Así que el 8 de diciembre, este teólogo, junto con los otros dos teólogos. ¿Y quiénes son esos otros dos teólogos, boludo? Vamos a presentar el nuevo texto. El nuevo. Sagrado. El nuevo Testamento. De New. Verdadero, auténtico, sin modificaciones. Mirá vos. Del nuevo evangelio. O sea, es el nuevo evangelio. Del nuevo evangelio. Mirá vos.
Y a su vez están agregados los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero los primitivos. Pero los primitivos. ¿Y cuáles son los primitivos? No lo que cambió la iglesia a partir de los concilios. Los primitivos del año 60, del año 70 y del año 80 y del año 100. Cuando ustedes vean cada uno de los textos evangélicos, ya no van a ser más apócrifos, porque van a ser verdaderos, porque su despertar de conciencia va a explotar. ¿Y por qué no, ya que vos querés crear el nuevo testamento, ¿por qué no lo anunciás en algún medio de comunicación o algo por el estilo? Digo, porque se enteran las 2, 3 viejas que te miran y yo no, y mi público. Pero si es algo que va, supuestamente es el nuevo evangelio con los textos ocultos que nadie te mostró, no deberías anunciarlo, no sé, en algo más, no sé, pomposo. No deberías hacer algún evento, algo bien grande como para que todo el mundo se entere, anunciarlo en canales de televisión y demás, para que todo el mundo se entere. Digo, me pregunto. Y su corazón va a latir. Y en ese nuevo evangelio, ¿no? En ese nuevo testamento, también va a estar la carta a los tesalonicenses, colosenses, Judas, Timoteo. Va a estar los Hechos de los Apóstoles, entonces, por ejemplo, va a estar el Apocalipsis. O en tu versión de la Biblia no existe el Apocalipsis. Porque vos hablas mucho del fin de los tiempos y todo eso, pero digo, ¿va a estar presente el Apocalipsis ahí? ¿O qué? En esencia y en conexión con la fuente creadora. Con la fuente creadora. Bueno, hasta acá. Después vamos a subir el otro que le queda, porque es ya demasiada boludez con Jorge. Yo pensaba que iba a durar nada. Un culito iba a ser esto. Esto iba a ser un culito. Y no, y sin embargo, 1:10, Mira vos, ni una película de Tarantino dura. 1:10, no te puedes quejar, Hace rato que no veníamos hablando de Jorge y hoy se mandó un delirio mayúsculo. Nos vemos.